Bienvenidos amigos a otra entrega de Reseñas con Adelaida Martínez y Rafael Núñez. Aquí Así estamos es. como cada sábado. Así es, brindándoles las informaciones que han ocurrido en el país durante la semana completa y las que han ocurrido en el mundo también. Adelaida, la más importante y la más trascendente fueron las elecciones celebradas en los Estados Unidos, donde resultó electo Donald Trump, el expresidente, ahora presidente electo. Bueno, segunda ocasión en la que Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Muy rara vez ocurre eso, 2 veces en la historia de Mira, Estados Unidos. mucha gente me preguntaba, colegas periodistas en grupos de WhatsApp y todo eso, ¿qué ustedes piensan? ¿Quién va a ganar? Y yo, bueno, lamentablemente yo creo que va a ganar Donald Trump. No me gusta Donald Trump, pero él es el que va a ganar. A mí tampoco. Pero él es el que va a ganar por todas las condiciones que se dieron. Sí. Biden se resistía a retirarse de una campaña, le dejó un poquito más de 100 días a Kamala Harris para presentar una campaña a prisa. No tenía tiempo para armar una buena campaña. Y yo creo que independientemente de que ella perdiera, ganó para el futuro político. Sí. Te decía antes de entrar al aire de que distintos factores incidieron para que ganara Trump y perdieran los demócratas. Pero eso lo vamos a analizar con un invitado especial que nosotros vamos a tener en la entrevista central en esta entrega con el licenciado Pelegrín Castillo. Así es. Vamos a hablar amplio y tendido sobre ese fenómeno, el impacto que tiene la elección de Donald Trump en República Dominicana, el impacto que tiene en el Caribe, en Latinoamérica, el impacto que podría tener en la guerra de Ucrania o entre Israel y Gaza. Sí. Vamos a hablar de esos temas y vamos a ver cómo lo enfoca Pelegrín Castillo, que es un aguzado dirigente político. Estudió también, es politólogo y tiene una gran experiencia porque se ha fajado a estudiar la política. Así es que el resumen de noticias que tenemos, lo que ocurrió esta semana también aquí en República Dominicana, en relación a todo lo que se movió en el Congreso Nacional con relación a la elección de la nueva Junta Central Electoral, que no es tan nueva, porque de los 5 miembros titulares fueron repetidos 4. Sí. Solo hay una persona nueva. Yo quiero de verdad felicitarlos al Pleno de la Junta Central Electoral, en la persona, a todo el Pleno, pero en la persona de Román Jaques Liranzo, que de verdad, Adelaida, tú trabajas allá, pero yo desde afuera... No, y me siento muy orgullosa del trabajo realizado. Desde fuera yo puedo decir que nunca había visto en la edad que tengo a una Junta Central Electoral que haya concitado tanto apoyo de todos los sectores. Así es que muchas felicitaciones a Román Jaques, a Dolores Fernández, a Chamil, a Vallejo Santelices y a la nueva integrante que es Iraida Fernández, también de Santiago, una muchacha muy preparada, muy capacitada, la conozco, trabajé con ella en la conformación de las juntas electorales cuando se empezó a tiempo. Hay una nueva miembro en el Pleno de la Junta Central Electoral, miembro titular, y hay 3 suplentes también que son nuevos, a enfrentarse a los nuevos desafíos. Adelaida, esa Junta Central Electoral da certeza, da confianza, tiene una gran reputación, así es que nosotros de verdad, los que apostamos a que el país se institucionalice y camine por el sendero de la democracia, nos sentimos tranquilos con esa Junta Central Electoral. Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas.
La semana informativa inició con la presentación del Plan de Prevención y Acción frente a fenómenos atmosféricos a cargo del presidente Luis Abinader, donde aseguró que el gobierno está preparado ante cualquier eventualidad que se presente. El jefe de Estado informó que este plan permite a las autoridades y a la población general recibir notificaciones precisas y en tiempo real sobre situaciones de riesgo. Esto es especialmente crucial en eventos de precipitaciones intensas que pueden provocar inundaciones en cuestión de horas, destacó el mandatario. En ese mismo orden, el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que 25 acueductos del país han resultado afectados por las lluvias de los últimos días, que han generado alta turbidez, circunstancia que ha perjudicado a 199.150 usuarios. Esto de acuerdo también a datos suministrados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Pasando a otras informaciones, el Ministerio de Administración Pública, MAP, comunicó que el informe sobre el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable por parte de los empleados gubernamentales es un ejercicio libre y voluntario y sin consecuencia para quienes no lo hagan. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad explicó que lo dispuesto en la circular número 01-8031 para el levantamiento de la información permitirá que cada servidor participe de manera voluntaria y fomente una cultura de responsabilidad y civismo. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, presidió el acto de puesta en circulación de 3 nuevas obras de la Biblioteca Juan Pablo Duarte, entre ellas exposiciones temporales en el Museo Numismático y Filatélico 2022-2024, Danza y Coreografía Mi Pasión, un conjunto de vocaciones escritas de Josefina Miniño y la editora Miriam Bellis, así como la colección Así juegan los villanos del poeta y narrador Víctor Andrés de Olio. Valdés Albizu anunció el lanzamiento del proyecto Optimización de los Servicios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte, iniciado en el año 2020. Pasando a otras informaciones, la Dirección General de Migración informó que el pasado mes de octubre fueron deportados 60.961 extranjeros en condición irregular, 43.148 tras ser interdictos en operativos en todo el país y 14.970 que se acogieron al retorno voluntario por no cumplir con las normas que establece la Ley General de Migración. El pasado miércoles, el Senado de la República votó por ratificar casi a su totalidad al actual Pleno de la Junta Central Electoral por otros 4 años más, con la variación de una sola integrante. Los 25 legisladores presentes en la sesión de la Cámara Alta optaron por mantener a Román Jaques Liranzo como presidente de la Junta Central Electoral y a Dolores Altagracia Fernández, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelices como miembros titulares del mismo. En el quinto y último puesto fue designada Iraida Fernández Guzmán, quien estaría en sustitución de Patricia Lorenzo. Los pasados 4 años, Fernández Guzmán fue suplente de Chami Isa en el Pleno. Pasando a otras noticias, el Ministerio de Cultura inauguró la Feria Internacional del Libro 2024, con un acto en que se resaltó la importancia de la cultura como herramienta de transformación social. La ministra de Cultura, Milagros Germán, afirmó en su discurso que en medio de las múltiples crisis globales, la feria servirá como un santuario de ideas, conocimientos y diálogos. Pasando al plano internacional, el candidato republicano Donald Trump
volverá a la Casa Blanca luego de ganar las elecciones de Estados Unidos tras una reñida campaña electoral para convertirse en el presidente número 47 del país. Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Pelegrín Castillo Semán. Castillo Semán es licenciado en Derecho, fue diputado al Congreso Nacional, presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa, así como también miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-China y vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Pelegrín Castillo Semán. Sí, gracias por seguir con nosotros en Reseñas. Estábamos hablando de los resultados y les habíamos anunciado que tenemos un distinguido invitado en la entrevista central, Pelegrín Castillo. Bienvenido a su programa. Muy contento. Bienvenido, don Pelegrín. Muy contento de estar de nuevo aquí en compañía de ustedes. Y qué mejor que ustedes, un representante de la familia Castillo Semán, para analizar los resultados de las elecciones norteamericanas vista desde el ángulo de República Dominicana. ¿Cómo ve Pelegrín Castillo esos resultados? La mayoría de las encuestas daban como muy cerradas las elecciones, muy cerradas. Resultó que no fueron tan cerradas como decían las encuestas. El presidente Trump ganó el voto popular, ganó el voto electoral y va a tener mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Todos los poderes. Explíqueme usted. Mira, yo creo que ganó en gran medida la nación americana, el pueblo americano. Y ganaron todos los pueblos del mundo, lo dije. ¿Por qué? Porque con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos hay una posibilidad mucho mayor, y él evidentemente su compromiso, su discurso, sus planteamientos van en esa dirección, de reconfigurar el orden mundial. Y de hacerlo en la forma menos traumática posible. Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué vimos en Estados Unidos? Cuando Trump es elegido la primera vez, en realidad es escogido presidente por un movimiento profundo del pueblo norteamericano, que empezó a manifestarse con fuerza cuando surgió el Tea Party. Acuérdate que ese grupo surgió como una especie de tercer partido que cuestionaba el establecimiento, lo que ellos llaman el pantano de Washington, que no es más que la versión norteamericana de la conchupancia. Los dos grandes partidos que se ponen de acuerdo con los grandes intereses y dirigen la política norteamericana en una dirección. Trump pudo haber sido un candidato del Partido Demócrata por su trayectoria histórica. Era un aportante a las campañas demócratas, mantenía buenas relaciones con el liderazgo demócrata. Sin embargo, cuando se decide incursionar, lo hace por el Partido Republicano, porque es un hombre muy instintivo, con mucha garra de poder, que muy competitivo, que se dio cuenta que había
una corriente que representara. Y yo creo que ahí él tomó partido por esa corriente, porque esa corriente cuestionaba el imperialismo globalista, que era, vamos a decir, la línea que estaba desarrollándose desde que cayó la Unión Soviética y el campo socialista. Surgió mediante una alianza de los liberales y los neocons, los nuevos conservadores. Se pusieron de acuerdo para establecer un nuevo orden mundial sobre unos supuestos. El supuesto era que China, Chimérica, la alianza de Estados Unidos con China, iba a configurar un orden global unificado, integrado, donde Estados Unidos iba a ser hegemónico en buena parte del mundo, China iba a fortalecerse como la gran nación fábrica del mundo, que ese era el concepto, y los Estados Unidos iban a garantizar que los flujos de comercio a nivel global pudieran fluir a través de la integración de las cadenas globales de suministro. ¿Qué pasa? Los supuestos de ese plan no se dieron. Terminaron perjudicando a la población dominicana. Perdón, a la población norteamericana. Las élites norteamericanas se convirtieron propiamente en una oligarquía. Sí. Y en Estados Unidos se generó una situación de desplazamiento de los trabajadores industriales, de desplazamiento y afectación de los productores agrícolas. ¿Quiénes ganaban? Bueno, esa oligarquía que configuró una política de alianzas de minorías para representar lo que ellos estaban vendiendo, que era el multiculturalismo y el transhumanismo. Al final, la humanidad iba a un destino que era una nueva condición humana, el transhumanismo, con el movimiento LGTB, con el uso de las tecnologías de reproducción artificial para el control de las poblaciones, el tema de fronteras abiertas. Esa visión utópica es la última de las utopías. En mi libro Choque de Potencia en el Gran Caribe, yo describo que el mundo ha vivido varias experiencias de pandemias, pero las pandemias no solamente son biológicas, también son ideológicas. Entonces hubo un virus ideológico primero, que fue el virus del comunismo. Luego, como reacción a ese virus, una especie de antivirus, el nazifascismo, y finalmente el globalismo imperialista, a partir del concepto de que si bien es cierto que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, como decía Lenin, no es menos cierto que el globalismo es la fase superior del imperialismo. Entonces, ante esa realidad, bueno, hubo una reacción de las grandes potencias. Usted decía de los trabajadores que han sido marginados. Bernie Sanders dio una declaración ahora de que los demócratas se olvidaron de los trabajadores. Los demócratas se olvidaron de los trabajadores y no solamente los trabajadores, las zonas rurales norteamericanas. Fíjate que han votado siempre republicanos, pero en el 20 lo hicieron en forma sin precedentes, y esta vez mucha gente fue a votar porque sabían que había demasiadas cosas en juego. Entonces, esa corriente que llevó a Trump en el 20 fue derrotada, fue sacada del poder. Cuando Trump amenazó, estoy hablando ya en el 20, lo llevaron en el 16, en el 20 ya entendieron que había que sacarlo de la presidencia porque era un hombre que amenazaba. Y fue el statu quo. Todo el establecimiento. Claro, estos 4 años
los norteamericanos lo que han visto es una deriva hacia a una guerra mundial. Sí. Porque primero fue la pandemia, Sí. que fue el contexto que se usó para sacar a Trump, la pandemia del COVID. Luego viene ya una expresión de guerra mundial híbrida. Entonces, ante la perspectiva de una gran conflagración entre las potencias, fíjate que ayer Putin dio unas declaraciones muy importantes. Positivas. Diciendo que estamos dispuestos a iniciar el diálogo con Estados Unidos para la reconfiguración del orden mundial. No lo quiero decir duro, pero eso es lo que me gusta de Trump, que yo creo que puede acabar toda esa guerra. Es que el orden global, eso que él dijo, de que el orden global, lo dijo Putin, pero ya lo había dicho Trump, ese esquema ya no se sostiene. Ahora, lo que hay que ver es cómo se recompone. ¿Cómo él lo hace? Es la persona más adecuada para ser el interlocutor de Putin por un lado y de Xi Jinping por otro, y de otros líderes mundiales fuertes, como el presidente de la India, Narendra Modi, es Trump. Es Trump. Es la persona más, bueno, por lo menos su averaje de los primeros 4 años le da más crédito a su palabra de que Estados Unidos va en una línea, y eso es importante para las Américas y importante para nosotros, de reconcentración en su área, en su territorio continental y en las Américas. Yo quiero saber, Donald Trump, los republicanos tenían como 20 años que no ganaban el voto popular, que lo mencionó Rafael y es un punto importante. Se dice también, viendo los análisis de los expertos allá en terreno norteamericano, que más de 12 millones no votaron en esta ocasión. Es 12 millones que favorecieron al Partido Demócrata en la otra ocasión. Donald Trump hay muchas cosas que sacar y muchas reflexiones que hacer de este proceso electoral. ¿Podrá Donald Trump en este segundo mandato reconstruir y levantar un poco esa decadencia que uno percibe en Estados Unidos y que impacta a países como el nuestro, que tenemos una relación tan fuerte? Vamos a dejar la respuesta para que darle paso a la pausa, pero antes tenemos una cápsula de salud y bienestar que nos presenta nuestro colega Pedro Ángel Martínez. Así que adelante y volvemos con Pelegrín Castillo. Saludos. El Servicio Nacional de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía MIA un módulo de servicios virtuales con inteligencia artificial que servirá para responder inquietudes de los usuarios de forma rápida y sencilla. La Sociedad Dominicana de Radiología juramentó al doctor Elías Sebelén como su nuevo presidente. Un estudio denominado Cardia demostró que la mala calidad del sueño en la mediana edad temprana está asociada a signos de envejecimiento cerebral acelerado en la edad tardía. Y vamos a bienestar. El capítulo dominicano de la Asociación Latinoamericana de Motociclistas, LAMA, realizó el 9º Campeonato Nacional de Mototurismo en una rodada que arrancó desde la capital y terminó en Samaná. Más de 200 moteros nacionales y extranjeros participaron en esta actividad recreativa, deportiva y turística. También se celebró el Tour de Neiva Ruta de la Uva en la provincia Bauruco, con la participación de más de 500 amantes de la modalidad bicicleta de montaña de todo el país. El Rally Constitución San Cristóbal 2024 reunió a los fanáticos de este deporte en el centro y las montañas de San Cristóbal. En agenda, el próximo fin de semana se realizará el Rally de la Mujer, que comenzará el sábado en el Monumento de Santiago y concluirá el domingo en Bonao. Allá estaremos con nuestro vehículo todoterreno. Para más información sobre salud y bienestar, ingrese a nuestro portal. Esto es Resumen de Salud.
Gracias por continuar con Reseñas. Estamos conversando con don Pelegrín Castillo, analizando, ¿verdad?, el triunfo de Donald Trump, segundo mandato en Estados Unidos. Y le preguntábamos, don Pelegrín, en 4 años, porque promesas de campaña son promesas de campaña, pero en un país con una institucionalidad tan fuerte, a veces esas promesas de campaña no pueden llevarse a cabo. ¿Podrá Donald Trump, en este segundo mandato, resolver los principales problemas de Estados Unidos? Y le decía yo, que lo he conversado con Rafael, ¿podrá levantar un poquito esa decadencia que uno percibe en el sistema norteamericano? Mira, yo creo que él lo que representa es una corriente muy profunda, que él encarnó. Su instinto le dijo, yo tengo que representar esta causa. La asumió, ganó, y creo que con el tiempo él se fue convenciendo de que él tiene una misión que cumplir, y una misión histórica, trascendental, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Para muchos, lo que pasó en la campaña, el intento de asesinato en televisión nacional y los otros intentos, fueron señales de que, y la forma en que reaccionó frente a los intentos, fueron señales de que ese era el líder fuerte que Estados Unidos necesitaba. Porque con Biden se estaba dando una situación muy crítica y penosa. Estamos hablando de un líder débil por su edad, su situación personal, su deterioro cognitivo, su dificultad de ubicación. ¿Qué pasó? Bueno, en la práctica, y esto es parte de una historia que hay que contar, Biden fue escogido para una de las grandes maniobras del Estado profundo. Era la persona que podía enfrentar a Donald Trump con menos oposición de sectores, porque Trump genera apoyo, pero también genera resistencia y miedos. Entonces se escogió a Donald Trump. Y después se escogió a Donald Trump, no, se escogió a Biden. Y Biden y Kamala, esa combinación, en realidad encubría algo que no se había visto en Estados Unidos, que era el de un presidente en las sombras. Sí, el hombre que estaba dirigiendo el proceso con su equipo, con su visión, era Barack Hussein Obama. Se notó en esta campaña. Entonces, esto me lleva a evocar unos recuerdos. Yo estaba en Ciudad de México, invitado como diputado, presidente de la Comisión de Energía, a un evento del Instituto de las Américas. Ahí se iba a discutir el tema de la política energética de México. El tema era qué se iba a hacer con la industria mexicana. Era un evento donde estaban todas las grandes corporaciones. Y yo, como presidente de la Comisión de Energía de República Dominicana, fui invitado a participar. Y recuerdo que estaba en el lobby leyendo el libro La audacia de la esperanza. De Obama. De Barack Obama. Acababa de llegar al aeropuerto y registrarme. Y me puse a leer. Lo venía leyendo en el avión y seguí. Un libro muy sugestivo. Sí. En eso llega un escrito. embajador amigo, un embajador norteamericano amigo, que me hace un comentario, me dice, vamos a cenar. Y empezamos a hablar. Y me dice lo siguiente: mira, ese va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y me lo estaba diciendo un embajador demócrata, de carrera, muy influyente. ¿Y tú sabes por qué va a ser el próximo presidente? Porque después de lo que ha pasado en Irak, donde se ha descubierto que
que hubo una operación de falsa bandera para intervenir Irak, que eso ha terminado en un conflicto mayor. Terrible. Sí. El crédito de Estados Unidos está en el piso como líder del proceso de globalización. Entonces Estados Unidos necesita mandarle al mundo la señal de que necesita, de que está cambiando y de que viene un liderazgo nuevo, potente, para recuperar el prestigio, elevar la capacidad de gestión del liderazgo global. Y la persona adecuada es Barack Hussein Obama, porque no es un norteamericano tradicional, carisma de los blancos, sí, del establecimiento, no, es una persona que nació en Hawái, es exótica, nació en Hawái, se educó en Yakarta, con un padrastro musulmán, un nombre medio musulmán. Medio musulmán, no, musulmán, Hussein. De origen. Su papá es kenyata, de África, su mamá es una antropóloga norteamericana, su padrastro es un hombre de mucha influencia en Indonesia. Bueno, entonces este es un hombre con unos perfiles para convencer al mundo de que viene un nuevo Estados Unidos. Yeah. Y por eso lo van a elegir. Yo después fui invitado, a través de otros amigos, a la convención, donde lo eligieron. Y me llamó la atención mucho de que durante toda la convención a Barack Hussein Obama, se le llamaba por su nombre completo. Hussein, se enfatizaba eso, Hussein, Hussein. Bueno, pasada la convención, puede ser que por razones de marketing, los estudios decían, Barack bueno, Obama. Ya hacia afuera, para ganar, no podemos usar mucho Hussein. ¿Qué pasa? Barack Obama va con la agenda ideológica y estimula, desde que toma el poder, el proceso de expansión de la OTAN hacia el este, le da luz verde. Lo que trajo este conflicto. Bajo su mandato, con Hillary Clinton como secretaria propiciaron de Estado, eso. Sí. Provocaron a Rusia, que ya había advertido que no estaba de acuerdo con la expansión de la OTAN hacia el este. En su entorno. Se había quejado varias veces, pero ya Ucrania para Rusia era la línea roja. Así es. Pero ellos siguieron hasta que terminaron derrocando a Yanukovych. Así es. Así que es. era un presidente prorruso, mediante una operación de la que los Estados Unidos saben montar. Así es. Entonces, montaron esa operación para derrocar a Yanukovych y detonaron un conflicto que ahora estamos viendo sus consecuencias. El segundo elemento que quiero resaltar es que a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y mucha gente me preguntó, bueno, pero ¿por qué le daban el Premio Nobel de la Paz a este hombre que lo que ha hecho es ganar la presidencia de Estados Unidos? Tiene talento, comunica muy bien. Carisma. Tiene carisma. Definitivamente, como persona, como candidato, es un candidato bueno. con mucha fuerza. Era un candidato con mucha fuerza. ¿Por qué? Bueno, el hombre uno de sus primeros viajes fue a Turquía. Sí. Y en Turquía pronunció un importante discurso que marcó una línea en toda la región del Medio Oriente. Después fue a la Universidad Al-Azhar de Egipto. Y ahí profundizó el discurso, estimulando un proceso, repito, ideológico, de creer que en los pueblos árabes del norte de África y del Manres, propiamente del Oriente Medio, ahí se podía producir una especie de revolución democrática que se conoció con el nombre de las primaveras árabes.
En realidad, esa política, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, terminó en un fracaso. Generando, soltando todos los demonios. Así es. Fíjate que en Egipto derrocan a Mubarak y terminan poniendo a Túnez, al líder principal de los hermanos musulmanes. Así es. Y después tuvieron que dar un golpe de Estado. Sí. Así es. Tuvieron que darle un golpe de Estado porque ganaron los hermanos musulmanes, una corriente lo de integrista Libia, dominante. Lo de Libia. Y todo era parte del diferendo, porque los demócratas siempre han visto que el enemigo no es China, el adversario no es China. Para ellos, la visión era que Rusia debía ser designado como el enemigo principal, sobre todo porque... Un error. No, pero no era, fue un error de cálculo. Pero fue además una visión muy ambiciosa, porque ellos lo que pretendían era derrocar a Putin, lo que pretenden, esa visión, porque está ahí todavía, derrocar a Putin y dar paso a una era Yeltsin 2.0 o a una fragmentación de Rusia en varios... Porque el argumento es que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los imperios coloniales cayeron, excepto Rusia. Una pausa ahí, Pelegrín. A propósito que habla de Rusia y de Putin. Yo vi un video ahora, lo pueden buscar, unas declaraciones como en un evento fuera de Moscú, en donde estaba... Valdai. Exacto. Sí. Donde Putin hacía un relato, como tú lo haces, que estaba en esa convención, en donde él sirvió de intérprete entre el alcalde de San Petersburgo, que él era, que él era de la KGB, y entonces él sirvió de intérprete en alemán con el premier alemán, Scholz. Entonces él decía que es el premier... en ese momento Scholz no... probablemente era Schröder. No, era otro. No recuerdo el nombre. Él decía que ese canciller alemán... Helmut Kohl. Helmut Kohl. Decía que ese canciller alemán planteaba que Rusia tenía que ser del esfuerzo de toda Euroasia y estar incluida con todos los planes estratégicos para que Asia y Europa sean una misma cosa. Entonces, lo está dando después de las elecciones donde gana Trump. Lo que quiere decir que Putin siempre está claro de que ha habido una estrategia de los demócratas para aislarlo. No, hay una realidad. La guerra de Ucrania tenía un objetivo y ese sí lo consiguieron, que fue romper la dependencia europea en materia energética de Rusia, principal proveedor de carbón, principal proveedor de gas, principal proveedor de petróleo, a precios que le convenían a Europa, a Alemania particularmente. Y fíjate si la alianza entre los alemanes y los rusos era tan fuerte que los alemanes, Schröder, canciller de Alemania, termina siendo miembro del BOAR de Gazprom y después pasa a ser el presidente del proyecto del Nord Stream 2, que no es poca cosa, que era algo que Estados Unidos estaba objetando, pero sobre todo los ingleses y los franceses, porque era una deriva de Alemania hacia Rusia y una alianza ruso-alemana era algo que podía poner en peligro la visión de chimérica de un orden global controlado por Estados Unidos, teniendo por base a una China. Porque mira, hasta hace unos años, cuando Rusia definía sus adversarios estratégicos, hablaba de Occidente, de la OTAN, pero hablaba de China como su adversario en Oriente. Ya, ustedes siempre plantearon que lo que hizo este gobierno demócrata fue unificar a China y a Rusia. Estratégicamente fue un error, porque ellos apostaron
a que con ese golpe, ellos entendían que las sanciones económicas era una visión simplista, que no tenía en cuenta la historia, ni la cultura, ni la geopolítica. Ellos entendieron, mira, la economía rusa es menor que la economía de California. Sí, eso es cierto, medido por el Producto Interno Bruto, pero cuando tú miras Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene reservas de gas, de petróleo, de uranio, de carbón, tiene capacidad de producir muchísimas cosas y tiene 7.000 cabezas nucleares. Sí. Entonces, no subestime eso. Lo que queda preguntarse, ¿verdad, Adelaida? Sí. Es que don Pellegrino me respondió, se quedó en la anécdota de Obama. Bueno, ¿a dónde voy? Ajá. Trump. Exacto. Surgió como reacción exactamente a todo eso, en contra de todo eso. Y creo que si él mantiene el compromiso, que creo que lo va a mantener, porque tiene un mandato muy fuerte. Demasiado. Y además la gente espera mucho. No, y además, el orden mundial, como lo dijo Putin, y el mismo Trump lo había preconizado, no se puede mantener, este esquema no se puede mantener. Acuérdate que nadie fue más crítico de la ONU que el mismo Trump. Y de la misma OTAN dice, sí, el que no Y paga, de la OTAN. yo no voy a... Miren, esa parte yo estoy de acuerdo con Trump sobre la ONU. Entonces, totalmente. ¿qué pasa? Bueno, Estados Unidos delineó hace mucho su visión. Un discurso que pronunció Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que yo recojo buena parte en el libro, de los párrafos más relevantes. Ahí él obviamente estaba planteando una revisión a fondo de ese orden global. ¿Lo podrá hacer? Yo creo que viene con más experiencia, viene con un mandato más fuerte, tiene un equipo muy bueno, poderoso, incluso atrajo figuras importantes del Partido Demócrata. Como los Kennedy, óyeme, que estuvieran ahí. Él va a tener un frente de lucha interno, porque esa estructura que está ahí, que está muy enraizada, va a resistir, no nos confundamos, pero lo que viene es la recomposición. Él dijo claramente, por ejemplo, que Estados Unidos tiene que reconcentrarse en ellos mismos. Y para nosotros es relevante la visión de que se puede rescatar una especie de visión de las Américas con la concepción original de la doctrina Monroe. América para los americanos. Para los americanos. Ahí lo único que los latinoamericanos tenemos que pelear, los caribeños tenemos que pelear, que sea para todos los americanos, no para los norteamericanos. Exactamente. Entonces, no, y yo creo que él voluntad tiene. Todo depende de cómo el liderazgo. Mira, hay un libro que yo estoy recomendando mucho para entender todo esto. Okay. Se llama, además del libro mío, Choque de Potencia en el Gran Caribe. Yo lo tengo. Hay un libro que yo recomiendo que es El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Seihan. Fue líder en la lista de publicaciones del New York Times. El fin del mundo es solo el comienzo. El subtítulo lo dice todo. Sí. Cartografía del derrumbe de la globalización. Ahí él explica cómo el escenario del COVID y la crisis subsiguiente rompió la visión ambiciosa y utópica de un mundo totalmente integrado a través de la cadena de suministro. Y entonces eso definitivamente terminó. Ahora, ¿qué viene? Y va a tener un costo, porque el reacomodamiento de toda esa fuerza a nivel global no va a ser fácil. No es fácil. Lo que Trump puede garantizar, quizás, con más probabilidad que Kamala Harris, es precisamente
la idea de que ese proceso se haga sin trauma, con menores traumas, porque sí, trauma va a haber menos trauma, porque ya hay conflictos que están montados, desmontarlos no va a no ser es fácil. Eso de Hamas, Israel y Líbano, eso no va a que ser no hablamos de eso, no va a ser fácil. No hablamos de los inmigrantes, que él tiene una y la deuda crisis de Europa está en curso. Fíjate sí. que el gobierno alemán está cayendo. Sí. Fíjate que los inmigrantes decidieron. Hay muchos ayer en Holanda se produjo un hecho gravísimo, que fue una especie de linchamiento público, un programa montado contra los judíos y los israelíes de Ámsterdam, que por parte de musulmanes, con una inacción de las autoridades de Holanda. Muy fuerte. Entonces, eso, el primer ministro de Holanda hoy está criticando al jefe regional, que está diciendo que van a actuar. Sí. Entonces, el primer ministro critica que la posición no es que actúe después del hecho, es que esto debió prevenirse porque había señales de que se iba a producir. Entonces, la recomposición no va a ser fácil para todo el mundo. Nosotros podemos tener, lo quiero decir, nosotros tenemos ahora un respiro, sí, una oportunidad mejor de defendernos frente al mayor problema que tenemos, que es la inmigración haitiana. El tema migratorio. Que no es la inmigración, es el colapso del Estado haitiano. Vamos a decirlo con... Pelegrín, con se nos propiedad. acabó el tiempo. Sí. Y sabes que contigo ese tema. El tema migratorio. Cómo verlo como en sus detalles. Trump y República Dominicana ante la inmigración allá y aquí. El tema, cómo él va, si él va a cumplir con lo prometido de la inmigración que ellos tienen. El tema económico, pues ya vimos la política exterior y nos faltó tiempo, ya se nos acabó. Bueno, haremos otro programa. De verdad, para el tema migratorio de un programa completo. Sí. Para explicar, mira, Trump tiene la idea, lo planteó en el gobierno pasado, sí. No sé si ahora lo va a repetir, que las crisis hay que resolverlas en el origen. Exacto. Bueno, para frenar el tema de las migraciones. Bueno. Es en el origen. Yo le tengo miedo a la Agenda 2025 que se habla por ahí, pero yo creo que ese tipo de personajes, esos perfiles, siempre tranquilo hacen lo que le conviene a su nación, pienso yo. Yo estoy optimista, aunque no soy pro-Trump, de verdad. Así yo que creo terminamos. Que en esa parte, aunque usted sea escogidista y yo liceísta, en esa parte estamos de acuerdo. Yo sé de no, y no hablamos de la contradicción interna dentro del Partido Demócrata, porque lo que se expresó ahora fue también. No, ahí hay mucha tela que cortar ahí, sí, eso es así, eso es así. Gracias, don Pelegrín, nos quedamos cortos de tiempo. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas. Les deseamos un feliz resto del fin de semana y como siempre les exhortamos a portarse bien y que los que decidan portarse mal, que me llamen, que yo llamo al de Cris, asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.